punzamos, susuramos, realizar la zona, punzamos rápidamente y aliviamos o retiramos esa cantidad de acúmulo de líquido o aire a nivel intratorácico con la finalidad de poder permitir esa expansión pulmonar y que el paciente pueda respirar de una manera mucho más correcta. Y vamos a la parte C del famoso ABC del viaje. Pues tenemos que evaluar la circulación. Y cuando evaluamos circulación, evaluamos frecuencia cardíaca, evaluamos pulso, presión arterial, tiempo de llenado capilar, glucosas, y también tenemos que evaluar si el paciente está vasoconstrido o vasodilatado. Si es un paciente hipotérmico, un paciente con vasodilatación, como la imagen de aquí, o un paciente con evidentemente palidez de mucosas. Entonces, ¿qué tenemos que considerar cuando hacemos estas evaluaciones en estos pacientes que tienen una afección circulatoria? Primero, saber la historia, qué pasó, ¿no? Si es un paciente que quizás fue atropellado, ahora entrando al examen, vino un carro y lo atropelló, pues quizás esté empezando a desarrollar una motora, esté empezando a desarrollar un abdomen, es una posibilidad. Y quizás si ha sido recién ahorita, hace media hora, pues quizás vamos a estar en una fase compensada si es que fuera un paciente canino. Sin embargo, si fuera un paciente felino, usualmente vamos a tener un paciente en una fase descompensada. Este paciente, por ejemplo, este paciente canino, fue atropellado un día previo, vemos evidentes hematomas en la zona de abdomen, el paciente no está sedado, se evidencia líquido libre en abdomen, es un paciente que está en un estado mental deprimido. Entonces ya nos va diciendo que necesitamos restaurar la parte circulatoria, mucosas pálidas. Entonces algo está pasando. ¿Y qué significa eso? Que nuestros pacientes con esta afección circulatoria, pues definitivamente son pacientes que están en shock. Y hablábamos que los pacientes caninos, como el ejemplo de este Sharpay, que fue atropellado, su fútbol y trauma, pues sobre todo de pacientes caninos, el órgano de shock o el órgano que primero se va a afectar a consecuencia de la afección circulatoria va a ser el intestino. Y en felinos, el órgano de shock va a ser los pulmones. Ahora, hablando específicamente de felinos, vamos a tener la triada del shock del gato, que era algo que justo les mencionaba al inicio. Si teníamos un paciente hipotérmico, pues va a empezar a generar bradicardia, puede empezar a generar hipotensión y esto se convierte en un círculo vicioso. ¿Y por qué sucede esto? Porque vamos a tener estimulación de vasoreceptores en estos pacientes que están en un estado de hibernación. Y en el paciente felino usualmente vamos a tener tanto el sistema nervioso simpático y parasimpático luchando uno contra el otro. El simpático es el que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y le va a decir, oye, pues aumentale un poquito a esa contractibilidad porque necesitamos bombear un poco más de sangre, porque estamos de repente hipotensos. ¿Pero qué dice el parasimpático? Porque tenemos justamente la estimulación de las fibras vagales que dice, no, un ratito, no necesito que bombees tan rápido, bájale las revoluciones, porque eso a las finales va a generar una disminución del gasto cardíaco. Pero yo ya tengo un paciente que está en alteración, ya tengo un paciente que está radicado, tengo un paciente que está hipotenso. Entonces tengo que hacer una maniobra, tengo que colocar una vía para poder brindar, en este caso, una solución a esta afección del sistema circulatorio. Y tenemos que recordar también que si el paciente es hipotérmico, por cada grado de temperatura que pierde el paciente, en promedio tenemos una disminución del 7% del gasto cardíaco. Y si tenemos una disminución del gasto cardíaco, se sigue perpetuando la hipotensión en este gatito. Entonces entramos en este círculo y es bastante difícil a veces salir. Además de los cambios a nivel de pH que se van a dar, pues nos va a perpetuar un poco más el problema. Y que habíamos dicho que para evaluar la parte circulatoria, pues una de las cosas que a veces nos olvidamos en la clínica diaria es el uso de nuestras manos, ¿no? A veces decimos, tráeme el ecógrafo, tráeme el pulsi, tráeme tal cosa y
el multiparamétrico, y a veces no usamos nuestras manos, que nos van a brindar información importantísima como el pulso, que va a ser la resta de la presión arterial sistólica menos la diastólica. Pero, ¿qué tan real o qué tan confiable puede ser medir un pulso? Pues para esto hay estudios, y usualmente nosotros medimos el pulso metatarsiano y el pulso femoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que si nosotros empezamos a tener disminución del pulso metatarsiano en un promedio de en el paciente y también una medición de presión arterial menor al 90 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, que de por sí ya está baja, pues significa que el paciente tiene la probabilidad de 7.6 veces de tener hipotensión. Pero 7.6 es bastante alto, y tiene una sistólica de 90, pues no me quiero imaginar cómo está esa presión media, muchísimo más baja todavía. Entonces, lo que sí también tenemos que tener en cuenta, porque a veces también nos pasa, y creo que todos en algún momento lo hemos pensado, o inclusive hemos visto, es que tocamos el pulso y sentimos un pulso bastante fuerte. ¿Y qué decimos? De repente tiene hipertensión, tomamos una muestra de sangre y justo colocamos la aguja y la sangre sale pero con un chorro. Puede ser el paciente hipertenso. Pero no existe una correlación al respecto referente a pulsos fuertes, más sí referentes a pulsos débiles o fluctuantes. ¿Y qué busco en estos pacientes que estamos haciendo una evaluación del sistema circulatorio? Pues busco evaluar si es que el paciente está en una fase hiperdinámica o hipodinámica del shock. Sabemos que en gatos no vamos a tener la fase hiperdinámica, pero sí la hipodinámica. ¿Y de qué podemos echar mano? De estas medidas que estamos tomando de manera inicial en una evaluación primaria. Si es que estamos teniendo la evaluación de la frecuencia cardíaca, porque justamente estoy evaluando la parte circulatoria y estoy midiendo la presión arterial, voy a tener que evidenciar si es que están bajas, y voy a poder utilizar estos dos datos para hacer una división entre ambas y poder obtener una medida que nos puede orientar por dónde estamos o qué terreno estamos pisando, que va a ser el índice de shock, que va a funcionar tanto para perros como ahora hay un estudio de este año que ya define un poco más el valor que sería para felinos también. Hasta hace unos años había estudios donde había valores de 1.6 como valor mínimo o de 2, ahora decimos 1.5, entonces es un poco más difícil, pero independientemente del valor como tal, lo que tenemos que considerar aquí es que es una herramienta rápida que nos va a empezar a orientar a nosotros si es que este paciente requiere o no mayores maniobras para restaurar la parte circulatoria de él. ¿Y qué nos muestra el paciente? Pues en perros lo que hace es tratar de equilibrar. Vamos a tener taquicardia, que puede ser mayor a 180, en gatos mayor a 220, o bradicardia, y va a haber una lucha constante en estos pacientes. Vamos a tener, para aumentar el gasto cardíaco, si tenemos un paciente hipotenso o que tiene de repente una distribución diferente o errada del volumen, o sea, no hay hipovolemia, pero hay de repente una vasodilatación en el paciente, pues para aumentar el gasto cardíaco, usualmente a veces tenemos que incrementar la frecuencia cardíaca. Van a haber alteraciones a nivel del llenado sistólico, y si es que existe esto, sobre todo si es que hay alteración en el llenado, hay que recordar que cuando el corazón se relaja, cuando estamos en diástole, es justamente cuando las arterias coronarias se llenan y nutren el miocardio, entonces esas células en el corazón se alimentan, y si es que no tenemos esa fase o no llega la cantidad de sangre suficiente a las arterias coronarias, pues los miocitos o las células cardíacas van a empezar a estresarse y van a empezar a estar hipoperfundidas, hipocéricas también. ¿Y qué sucede si esto se da o se sostiene por un tiempo? Pues eventualmente vamos a tener que estas células empiezan a morir, y vamos a tener un paciente que tiene, en nuestra evaluación de ABC, puede llegar a tener arritmias. ¿Por qué? Porque voy a tener células que están empezando a morir a ese nivel. Ahora, el paciente, lo ideal es que tiene que regresar a una normovolemia. ¿Y qué es lo que vamos a tener como compensación? ¿O qué es lo que usualmente se ve? Taquicardia con hipotensión en una fase inicial, taquicardia con hipotensión, y luego
bradicardia con hipotensión. Cuando ya estamos en esta parte de aquí, ya tenemos que ir empezando a pensar en que quizás vamos a tener que hacer una maniobra de resucitación cardiopulmonar. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, si es que hablamos de la parte circulatoria, vamos a encontrar con diversos tipos de shock. Y tenemos que evaluar cuál es el shock que está teniendo el paciente, o uno o varios, que puede suceder. Si de repente tiene un shock hipovolémico, si de repente tiene un shock cardiogénico, un obstructivo o un distributivo. Y todo, eventualmente, pues nos va a llevar a pensar en la muerte del paciente si es que no lo corregimos. Y si es que sigue afectándose esa circulación, tenemos que considerar que estos pacientes pueden empezar a entrar en una triada de la muerte. Y son pacientes que van a estar hipotérmicos en la primera evaluación. Si hacemos una evaluación de factores de coagulación, van a tener alteraciones, se van a ver coagulopatías. Y habíamos dicho que la hipotermia puede generar también cambios metabólicos y sobre todo de acidosis en estos pacientes. Entonces, esto se perpetúa y esta triada de la muerte va a ser bastante difícil de poder corregir también. Y vamos un poquito a las alteraciones circulatorias de los pacientes que tienen traumatismos, ¿no? Ese paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene una evidente... Gracias. Una evidente... Son dos. Una evidente hemorragia pulmonar. Un paciente que en esta imagen de acá tenemos una lesión ocupante de espacio, una masa en el vaso que está rota y que definitivamente ha generado también un hematomas. Entonces, son estas alteraciones que vamos a encontrar en la evaluación del trauma en los pacientes que sufren un trauma al momento de la evaluación del triaje inicial. Entonces, la importancia de echar de mano de nuestro neurocitoscopio, que técnicamente es el ecógrafo. Y creo que todos en emergencia lo utilizamos. Ahora, ¿cómo corrijo estas alteraciones en estos pacientes? ¿Qué hago con estos pacientes? Si sé que están teniendo una pérdida de sangre continua, doy más fluido, doy coloides, de repente hago transfusiones de sangre, o ¿qué es lo que hago? Entonces, puedo hacer combinaciones de soluciones de saloides, soluciones hipertónicas y coloides, principalmente en este caso sangre, que es lo que yo recomendaría. Podemos hacer el uso de soluciones hipertónicas también. Tenemos que considerar que en este tipo de pacientes vamos a poder utilizar la hipotensión permisiva, porque si damos mucho fluido al paciente, lo que vamos a hacer es aumentar más la presión arterial y ¿qué va a pasar? Ese coágulo que se está empezando a formar va a empezar a desprenderse. Entonces, volvemos a tener mayor pérdida de sangre en estos pacientes y vamos a volver al punto de inicio. Entonces, en estos casos de pacientes que tienen sangrados activos, sí se va a recomendar realizar lo que se denomina una hipotensión permisiva. Tampoco tiene que ser prolongada, porque para esto se tiene que hacer ya lo que se denomina una cirugía de emergencia o una cirugía de control de daños también. Existen estudios donde dicen que podemos utilizar estos wraps abdominales, que son vendajes, también para controlar este tipo de alteraciones hemodinámicas en estos pacientes. Y no tenemos que olvidarnos del estado neurológico, ¿no? Tenemos la escala modificada de Glasgow. No va a ser lo mismo decir que el paciente está deprimido que a darle un valor o un número más tangible a estos pacientes, donde sabemos que a menor score el cuadro es mucho más complicado. Tenemos que tener en cuenta que en la bilateral son los pacientes más complejos y las posturas de descerebración son ya el pronóstico más malo que puede haber. Estos pacientes, una vez que se reciben en la mesa de evaluación inicial, tenemos que colocar la elevación de la cabeza unos 30 grados para mejora del flujo sanguíneo también. ¿Y qué otra alternativa podemos hacer para evaluar
estado neurológico del paciente, pues podemos hacer una medición del nervio óptico y poder determinar si es que estamos teniendo una sospecha de una hipertensión o un aumento de la presión intracraniana en estos pacientes a consecuencia de una inflamación por un traumatismo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que estos pacientes pues, no tienen que tener los valores de glucosa incrementada. Mientras más alto el valor de glucosa, el porcentaje de supervivencia del paciente va a ser menor. Y en gatos no se ha observado variación de eso, en perros sí. Manejo del dolor, importante. Si le duele, va a tener alteraciones respiratorias también. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con abdomen agudo y no manejamos ese dolor, la presión intraabdominal está aumentada y por consiguiente no va a poder ese diafragma subir y bajar y la compliance pulmonar también se va a ver alterada. Entonces tenemos que usar analgésicos y podemos también utilizar los triajes para pacientes traumatizados de manera exclusiva, donde nos va a permitir evaluar diferentes órganos y también nos va a permitir dar un score a estos pacientes. Por cada punto adicional que se obtenga dentro de esta tabla, el incremento de mortalidad del paciente aumenta en promedio en 2.3 veces. Porque creo que todos en algún punto nos hemos cruzado con aquel tutor que nos dice, ¿se va a salvar? ¿O vale la pena gastar tanto? Lamentablemente es el día a día de nosotros. Entonces, si queremos dar una respuesta sincera, basada en evidencia científica y que el propietario, en este caso, emita una opinión propia de seguir o no seguir, porque también es completamente válido en un paciente en un estado tan crítico, pues darle las herramientas necesarias. Como evaluaciones secundarias en todos estos pacientes, pues siempre tenemos que hacer exámenes de laboratorio que van a ser importantes para también poder estabilizar a este paciente. Pero vienen después. Y siempre tenemos nuestro carrito de paro o de parada completamente ordenado, porque es algo que a todos nos pasa. Llega la emergencia y aquí sacamos todo de manera desesperada y siempre nos olvidamos de reponer las cosas. Y cuando llega la siguiente emergencia, es ahí donde decimos, ok, creo que no tenía el tubo endotraqueal que justo necesitaba. Entonces, cosas no pero las caritas y todo así. Entonces, importante, trabajo en equipo, monitoreo continuo, evaluar siempre en el orden ABC como tal y sobre todo la comunicación con el propietario y entre ustedes, los colegas que están atendiendo a este paciente en sala de urgencias. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Ah? Perfecto. Entonces, gracias. Esa ha sido la primera charla. Entonces nos vemos más tardecito. Muchas gracias.